Hay una, en el Antiguo Testamento hay una ocasión donde el... Gracias hermano. Hay una ocasión donde en el reino del norte, el reino de Israel, había una guerra, tenían ellos una guerra con los asirios, y era más bien el rey de Asiria el que tenía este conflicto y movilizaba sus tropas de un lado para otro. Y sin embargo, por donde se movían las tropas del rey de Siria, era todo delatado por un profeta que había en el reino de Judá, y era el profeta Eliseo. Entonces, cada vez que este general movía sus tropas, el profeta Eliseo avisaba al rey de Israel y le decía: por allá están las tropas del rey de Siria, y el ejército podía prevenirse, ¿cierto?, y estar atento. Pero esto no le gustó mucho al rey de Siria, y ordena prender al profeta Eliseo. Entonces moviliza sus tropas, y en un momento Eliseo estaba con su criado en una ciudad y se da cuenta que el enemigo tenía rodeada la ciudad. Pero eso no era preocupación para el profeta, sino que el criado del profeta estaba muy preocupado y se da cuenta de esto, y él ve el ejército de los enemigos que estaba rodeando por los montes, estaba todo rodeando la ciudad. Y le dice: bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay de nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero el profeta ora a Dios para que abra los ojos de su criado y pudiera ver el tremendo ejército que había de las huestes celestiales que lo estaban protegiendo, y que era mayor que el ejército de los sirios. El criado no podía ver esos ejércitos celestiales, no tenía esa visión que sí tenía el profeta. El profeta sí los veía y estaba confiado, no se preocupaba. Ahora, hermanos, esto es figura de lo que hoy es revelado a los hijos de Dios. El creyente tiene algunos privilegios, tiene muchos privilegios, y tiene una visión especial en las cosas espirituales. Pero no así, hay muchos otros que no tienen esa visión. ¿Por qué no la tienen? ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Es lo que vamos a ver también hoy. Así que les invito a tener un momento más de oración para luego adentrarnos en el estudio de la palabra. Padre, te alabamos, honramos tu nombre esta mañana por la palabra sabia, por tu palabra. Ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos siempre. Queremos que nos instruya hoy, queremos que tu Santo Espíritu nos guíe, podamos gozarnos en escudriñarla y podamos también siempre apreciar que es por tu gracia que podemos comprender las Escrituras, que es porque tú nos has revelado de forma especial a tus hijos, podemos comprender los misterios del Evangelio, podemos comprender y conocer los tesoros de tu palabra. Te alabamos por eso, Señor, y rogamos que puedas dirigirnos en este tiempo a abrir también nuestros ojos a la verdad de tu palabra. Lo pedimos todo por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, les invito a abrir las Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 20 al 23. Vamos a estar estudiando esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 al 23. ¿Lo tenemos? Perfecto. Vamos a ir entonces. Dice en el verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo
y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bien, hermanos, este tema yo lo he titulado Receptores de la Verdad. Y el primer punto que vamos a ver ahora es el hecho de ser receptores de la unción. Juan escribe a creyentes, está escribiendo a hermanos que conocen a Cristo, que han escuchado ya el mensaje otras veces y que seguramente Él y ciertamente Él les ha predicado también la palabra. Por tanto, son creyentes, cristianos regenerados, renacidos por la obra del Señor y del Espíritu Santo, que al ser regenerados reciben esta unción del que habla el apóstol. La unción del Espíritu Santo, del cual leemos en el verso 20. Tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Es nuestro Dios. Y el lograr la unción es la que da también el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ungiendo y sellando a los redimidos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que está toda la Trinidad actuando también en esta unción. Lo confirma Pablo también en Efesios 4:30 cuando dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y bueno, hay otros pasajes también que nos lo confirman, pero hermanos, es lo que vamos a considerar hoy también, esto, que es un tremendo privilegio para el creyente, es la fuerza para nuestras vidas, es el poder de Dios para nuestras vidas, esta unción, este derramamiento, como lo quieramos llamar. Podemos decir la unción del Espíritu Santo, podemos decir la llenura del Espíritu Santo, y es así. Si ya somos hijos de Dios, adoptados, coherederos con Cristo, no tenemos que estar esperando un clímax especial, un evento extraordinario para recibir el Espíritu Santo y tener este sello, sino que podemos ver en la palabra que es prometido a los creyentes cuando llegamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Es el sello, como queramos llamarlo, pero va a ser algo permanente, va a ser algo fijo, algo definitivo, de lo que solamente el creyente va a procurar su llenura, va a estar buscando, va a tener que estar buscando la plenitud de él. Y es lo que Pablo también exhorta en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Y es una exhortación, una orden para el creyente de buscar esta plenitud, esta llenura del Espíritu. Y cada uno de nosotros sabemos que lo recibió el día que llegamos a los pies del Señor y llegó para quedarse en nuestras vidas. Ahora el creyente, si va a dar lugar al pecado más que al Espíritu Santo, por supuesto no va a tener esa plenitud, pero está en nosotros también, y que por la gracia de Dios tengamos la fuerza, la sabiduría para buscar esa plenitud. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que somos templo, que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros. Por lo tanto, el templo, en este caso, ya no es un edificio lujoso, un edificio gótico, sino que es nuestro mismo cuerpo, nuestra vida, en la cual va a estar morando el Espíritu Santo. Es la promesa bíblica. Y además también está diciendo: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por tanto, aquí también confirma que la obra es de Dios, es del Espíritu Santo, es de la Trinidad. Ahora, si somos receptores
hermanos, de la unción también somos, y este es el otro punto, receptores del conocimiento y de la verdad de Dios. El versículo 20 que leímos dice, tenéis la unción del Santo, es decir, de Dios, y conocéis todas las cosas. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, cuando estamos viviendo en la plenitud del Espíritu, todas las cosas espirituales las podemos comprender mejor. Entendemos mejor las verdades del Evangelio, ya no es algo extraño y podemos entender lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Poco a poco iremos a ir comprendiendo, iremos a ir entendiendo las cosas de Dios y también lo que es las Escrituras mismas. Y el apóstol Juan, no en su carta, no en esta carta, pero sí en el Evangelio, promete eso, promete ese poder para el creyente. Pero cuando venga, dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Juan está diciendo ahí que los creyentes que tienen el Espíritu Santo pueden ahora conocer también todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pueden entender todos los designios de Dios, todos los mandatos de Dios. Ya no van a ser gravosos para nosotros. Las ordenanzas de Cristo, las ordenanzas de los apóstoles ya no van a ser dificultosas de cumplir, ya no van a ser gravosas, no van a ser algo extraño, sino que va a ser algo que de corazón vamos a querer obedecer. En el verso 21 de la carta de Juan, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora esto no se comprende bien a simple vista, tal vez, y podría sonar paradójico, porque si ya lo saben, el apóstol está diciendo que les escribo a ustedes porque ya conocen la verdad. Entonces puede sonar contradictorio de pensar, si ellos ya lo saben, ¿por qué les tienes que hablar ahora? Si ellos no hubieran conocido la verdad, probablemente el apóstol ya los habría instruido en ella. Y si hubieran estado en ignorancia del Evangelio también, pero ellos ya lo conocían. Pero, sin embargo, hermanos, era necesario que ellos conocieran estas cosas, sobre todo en lo concerniente a lo que iba a hablar después, del peligro que había también con ellos. Estos hermanos conocían la verdad del Evangelio, pero necesitaban seguirse instruyendo en el conocimiento de Dios, necesitaban seguirse sobreedificando sus vidas, necesitaban solidificar su fe, reafirmar su fe, cobrar nuevo ánimo, nuevo impulso para seguir caminando, también entendiendo que esos no eran tiempos difíciles. Nunca ha sido fácil para los creyentes. En todo tiempo ha habido persecución o oposición, ha habido falsos maestros y ellos en esos tiempos también los tenían. Por tanto, el apóstol está procurando enseñarles más y aclararles, dejarles bien en claro que ellos eran receptores de esta verdad, de esta unción especial. Aunque ellos conocían ya la verdad del Evangelio, ellos debían seguir en la búsqueda del conocimiento de Dios, que debe ser algo constante en el creyente, debe ser algo constante en el discípulo de Cristo, que quiere ser un buen imitador de nuestro Señor. ¿Cómo podemos imitar a una persona si no sabemos sus gestos, si no sabemos cómo habla, si no sabemos cómo es? Por lo tanto, un buen imitador de nuestro Señor, un buen discípulo que sigue a Cristo, va a querer seguir su ejemplo, ¿cierto? Por esto, hermanos, el conocimiento de Dios es algo inagotable. Nadie puede decir que ya conoce bien a Dios. Nadie podría decir que ya sabe todo de la Escritura.
Nadie podría jactarse de que ya ha memorizado lo suficiente y conoce lo básico, tan solo lo básico de las Escrituras. Es importante comprender cada pasaje y a medida que también nosotros vayamos leyendo, a medida que el creyente va a ir avanzando en su conocimiento, va a ir descubriendo más y más cosas que van a desafiar no solamente su saber, sino también su experiencia, su caminar en Cristo. Buscando al Señor en la palabra, y sabemos que Él nos irá hablando ahí, guiando en ella conforme a su voluntad y también conforme a su soberanía. Somos exhortados y desafiados, hermanos, constantemente a buscar el conocimiento de Dios en su palabra. Pero teniendo también esta unción de que habla el apóstol, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir entendiendo qué es lo que quiere de nosotros el Señor. No vamos a estar ya como el criado de Eliseo. La palabra misma nos aconseja, hermanos, alimentarnos continuamente, abundantemente de ella. La palabra de Dios more abundantemente, dice en Colosenses, en vosotros. Y debemos estar buscando alcanzar siempre un grado más de conocimiento, buscar y buscar con ansias. Con ese propósito, Pablo también escribe a los hermanos de Colosas, que también, al igual que estos hermanos a los que escribe Juan, ellos ya conocían el mensaje, al igual que estos de los que escribe ahora. Y les dice en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, porque ellos estaban también sufriendo persecución, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, hermanos, habremos de alcanzar conocimiento para saber más y más, solamente con el fin de saber más, o nos vamos a transformar en cristianos intelectuales que buscan conocer y conocer y no van a vivir lo que practican y lo que saben. Tampoco es ese el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras nos va a llevar también a conocer la verdad de Dios. Es decir, lo que Dios quiere nos va a llevar a conocer la verdad de sus preceptos, la consistencia de los mandatos, de toda la sabiduría que hay en la palabra. Vamos a entender los propósitos de esos mandatos. Y más aún sabiendo que somos bendecidos y teniendo también la libertad de conocer, de escudriñar la Escritura todos los días o cuando queramos. El apóstol Pedro habla en su segunda carta a los hermanos y les dice en el versículo 3 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer las Escrituras, al comprenderlas en un sentido espiritual, en el sentido espiritual que Dios quiere de nosotros, somos también, hermanos, exhortados a obedecerlas, a vivirlas. No podemos tampoco tener tanto conocimiento y jactarnos de tener conocimiento si no vamos a practicar lo más mínimo, si no vamos a vivir lo que ya sabemos. No avanzaremos mucho si sabemos cómo Dios nos perdonó, por ejemplo, si no perdonamos a nuestros hermanos. Y tampoco no seremos mejores creyentes si hablamos del amor de Dios y sabemos todo de la Biblia en cuanto al amor de Dios, si no practicamos ese amor con nuestro prójimo, si no sustanciamos ese amor en obras buenas. Entonces,
que el Señor nos dé sabiduría para balancear, para ser cristianos sabios, que no solamente están buscando el conocimiento, no solamente son diestros en la palabra, debemos serlo, sí, pero que esa destreza nos lleve a vivir lo que ahí hay, lo que el Señor nos ordena en ella. Yo sé que no es fácil, no es fácil, pero si somos llenos del Espíritu Santo, si buscamos esa plenitud ansiada, teniendo más aún también los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, solamente en Cristo, estando en comunión con el Padre y llenos del Espíritu Santo, vamos a poder conocer las cosas espirituales y hacerlas vida. Que sea algo efectivo en nosotros, no solamente una teoría. El conocimiento de la palabra y de las verdades de Dios han de sustanciarse, hermanos, en frutos espirituales. Y cuando un creyente llega a Cristo y llega al seno de la iglesia, los hermanos van a esperar con ansia y vamos a decir, bueno, queremos ver frutos, queremos ver que hayan frutos verdaderos de arrepentimiento, que saber que este creyente, que este hermano es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Viendo frutos espirituales. ¿Y qué son estos? Porque puede sonar muy bonito que dar frutos espirituales, pero ¿qué son? La obediencia a la palabra, que el hermano pueda mostrar que realmente ama a Dios obedeciendo a Dios. Y la palabra de Dios dice eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. El caminar en Cristo, que pueda haber un caminar constante, que no solamente el hermano venga el domingo o el día en que hay un servicio, sino que pueda mostrar que puede caminar con Cristo los 7 días de la semana. Que pueda mostrar que hay una vida de oración, que podamos tener el ansia de orar siempre. En el culto de oración el martes hay una petición fija y esa es de que todos los hermanos puedan tener el amor por orar al Señor, por interceder unos por otros, no solamente por mí, sino que en la oración de la iglesia va a haber mayormente una oración de intercesión. Yo voy a estar orando por todos los hermanos que pueda acordarme, mayormente por los más necesitados, y ellos van a orar por mí, es lo que es la interceder unos por otros. El dar frutos espirituales, hermanos, es una vida también de santidad. Cuando la palabra de Dios me habla a mí y yo quiero exhortarla, yo tengo que ver primero si yo estoy cumpliéndola, si yo estoy viviendo acorde a lo que voy a exhortar, a lo que quiero que mis hermanos vivan, debo también vivirlo yo primero. Una vida de santidad y también, hermanos, una vida que se manifieste el amor a las almas perdidas. Es cierto que no podemos amar al pecador en su estado, porque está lejos de Dios, pero tenemos que amar su alma para que pueda volver a los pies de Cristo y llevarle el mensaje de salvación. Es bueno evangelizar, es bueno de alguna forma, yo sé que cuesta, pero de alguna forma cada creyente puede en el espacio, en el medio que Dios le ha puesto, puede dar testimonio en cualquier ocasión. No solamente cuando vayamos a entregar un tratado, sino que en muchas ocasiones podemos dar cuenta de quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra nos exhorta también a eso. Santificad al Señor Dios en vuestros corazones, pero estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, somos privilegiados, somos beneficiarios, bendecidos de este conocimiento de las Escrituras. Aprovechémoslo,
esforcémonos en la gracia del Señor para lograr conocer más, cada vez más. Es hermoso cuando uno ve a un creyente que por primera vez, está empezando a abrir la Biblia y dice, yo quiero conocer, hermano, ayúdame a entender, a conocer bien mi Biblia primero, y después que va a conocer su Biblia, va a empezar poco a poco a, a entender lo que es la palabra y, y a conocer todas las cosas. Y un buen creyente, hermanos, un buen creyente, no importa el tiempo que lleves en Cristo, ¿cierto? No importa eso. Podemos cada vez empezar y renovar nuestro compromiso en Cristo, aunque hayas conocido a Cristo hace 20 años o el año pasado o a un mes, podemos siempre estar renovando nuestro compromiso con el Señor y cobrando nuevas fuerzas para seguir con ánimo. Proponte desafíos, proponte metas, es lo que uno siempre está exhortando. Pero hermanos, el creyente que ama al Señor y que le da gusto y gozo haber llegado a los pies de Cristo, va a querer siempre conocer más y más. Y en esa confianza escribe Juan a los hermanos. Y quien ha tenido también un encuentro verdadero con Cristo. Hay quienes llegan a Cristo equivocadamente, tenemos que decirlo, y creen que por acompañar a una persona a la iglesia ya son cristianos porque están asistiendo, pueden ser cristianos. No, el Señor quiere un verdadero arrepentimiento, que tú llegues humillado a los pies de Cristo, reconociendo tus pecados y reconociendo que necesitas de la gracia de Dios, necesitas de la misericordia de Dios. Un creyente verdadero va a anhelar conocer la palabra, va a anhelar escuchar más y más predicaciones, consejos, va a ver, por último, temas en YouTube, va a escuchar la radio cristiana, va a estar deseoso de conocer lo que dicen otros predicadores, leyendo nuevos libros, leyendo, alimentándose de todo el consejo de Dios. Y es como si uno llegara a un lugar donde hay muchas monedas. Supongamos que llegáramos a una pieza donde hay monedas de oro repartidas o simplemente monedas. Vamos a empezar a recogerlas, pero vamos a empezar a revisar por todos lados si hay alguna más. Si hay por debajo de alguna silla, por debajo en algún recodo, si ha quedado una u otra, porque sabemos que ahí había ya algo valioso. Y es así también. La Biblia, hermanos, es un tesoro. Y cuando empezamos a encontrar las monedas de ese tesoro, no queremos dejar que ninguna nos quede oculta, sino que conocerlas todas. El Señor nos ha revelado su palabra y hay muy pocas cosas que no nos ha revelado. Pero ciertamente, hermanos, tengamos la seguridad de lo que Dios nos ha revelado es lo necesario para nuestras vidas. Hay un pasaje hermoso donde Pablo le escribe a los hermanos de Filipos. Es muy hermoso el libro de Filipenses. Y le dice, y ciertamente, en el capítulo 3, versículo 8, ciertamente aún estimo como todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre que sabía mucho y que había estudiado leyes y que tenía una gran posición en el Sanedrín. Y por linaje también, él aún se dice que tendría de qué jactarse ahí en la carta a los Filipenses. Pero él desecha todo eso y dice, lo que más me importa, lo único que me importa es ganar a Cristo y buscar el conocimiento de Él. Y el apóstol Juan está exhortando esto a los hermanos. Pero sin embargo, el apóstol sigue escribiendo en la carta y en los versículos 22 y 23
habla tristemente de quienes niegan la verdad de Cristo. Y no solamente niegan a Cristo, sino que desacreditan la obra de Cristo y sus palabras, y están negando también la divinidad del Señor. Y este es el punto que yo titulé Los que han rechazado a Cristo y al Padre. En el verso 22 y 23 vamos a estar leyendo ahora. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, negar que Jesús es el Cristo es algo bien grave, porque es estar diciendo que Jesús no fue Dios. Es estar diciendo que Jesús solamente fue un hombre y que no fue el Mesías prometido a Jesús. El Cristo era el Mesías, el ungido, y el que esperaban los judíos. Muchos no creyeron. Muchos creyeron que solamente era un hombre, un estafador, y fue lo que pensaron también los sacerdotes y quienes lo condenaron. Pero los que siguieron a Jesús de corazón y creyeron en Él, creyeron que verdaderamente era el Cristo. Y es lo que declara Pedro también, cuando el Señor Jesús le dice, ¿qué dicen los que piensan de mí? ¿Qué están diciendo de mí las otras personas? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, negar que Jesús es el Cristo era tremendamente grave en esos tiempos, porque ya se había anunciado por los profetas que Jesús vendría. Y cuando están los creyentes o alguna persona negando la divinidad de Jesús, están diciendo que tampoco es el Dios encarnado. Están diciendo que Jesucristo no es Dios, simplemente que no es uno con el Padre. Están negando a la divinidad de Cristo. Para ellos solamente era un personaje histórico. Pero eso no era lo que enseñaban los apóstoles. Lo que insistieron todos los apóstoles en enseñar de Cristo. Y fíjense, hermanos, podríamos leer muchos pasajes que hablan, Colosenses 1:16, 17, etcétera, que hablan de la divinidad del Señor. Pero el apóstol Pablo lo resume prácticamente en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es toda la trayectoria de Jesús en la tierra, esa es la obra de Jesús. Y fíjense, que, hermanos, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero noten cómo empieza el versículo. Grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y a quién nombra ahí? Está hablando de Cristo, pero dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es Dios que está encarnado, y el que actúa con poder haciendo milagros y multiplicando los panes y los peces es Dios mismo encarnado. No es un profeta humano, no es un personaje histórico, es el Hijo de Dios con poder. Quien niega esto es anticristo. Y ahora, hermanos, tampoco acá el apóstol Juan tampoco está hablando de un personaje especial, portentoso, como el que estudiaron ustedes el domingo pasado con Pastor Hernán, y que va a engañar a todas las naciones. No es de ese personaje que está hablando acá, porque dice, este es anticristo, no está diciendo el anticristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el que hoy niega al Padre y niega al Hijo como divino es anticristo. ¿Cuándo se niega a Cristo? Ya lo explicamos, cuando se niega la divinidad de Él, cuando se niega que Él está a la diestra del Padre, cuando no se reconoce su obra en la cruz,
Cuando se rechaza a Dios, cuando se desprecia la sangre de Cristo, se es anticristo. Cuando no se valora su efectividad para perdonar y salvar, cuando se desprecia a la iglesia del Señor, se está despreciando a Cristo mismo. ¿Quién es anticristo? El que desprecia la iglesia de Cristo, el que desprecia a Cristo. Fíjense, hermanos, que cuando leemos el encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo, Saulo en ese entonces perseguía a los cristianos, a los creyentes. Y sin embargo, y prácticamente perseguía a la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo o Saulo se encuentra con el Señor, le dice: ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a la iglesia o por qué estás persiguiendo a los cristianos. Él dice: ¿por qué me persigues? Quiere decir que si perseguía a los cristianos, lo estaba persiguiendo a él mismo. Quien se opone a la iglesia, quien no ama a la iglesia, no ama a Cristo, persigue a Cristo, es anticristo. Cuando alguien, hermanos, dice que no necesita congregarse porque está viviendo bien su cristianismo en solitario, a su manera, y no es la manera bíblica, también está despreciando la sangre de Cristo, está despreciando la comunión que Dios logró con su Hijo Jesucristo y con su iglesia. Está negando a Cristo, al Padre y al Hijo, porque el propósito eterno del Padre fue la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. ¿Por qué puede suceder esto, hermanos? Esto tan triste, tan doloroso, si el mensaje de Cristo es claro. ¿Por qué puede suceder esto, que haya anticristos? Si la palabra misma declara en Romanos 1:16 que ella es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No lo voy a responder yo, voy a dejar que la misma palabra nos responda a esta interrogante. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen su vista espiritual adiestrada. Y noten el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. El enemigo, Satanás mismo, cegó los ojos, cegó la vista espiritual de estas personas para que llegaran a ser anticristos, para que llegaran a negar la obra preciosa de nuestro Señor Jesús. Y hoy en día, hermanos, el enemigo ciega los ojos de muchos para que no comprendan el evangelio, para que rechacen cuando usted le va a evangelizar. Ciega los ojos y hace creer cualquier otra cosa para que no crean. Y eso es lo que dice aquí. El Dios de este siglo, este Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero el Señor quiere que esa luz del evangelio resplandezca en tu corazón, resplandezca en nosotros, resplandezca en el creyente que busca de corazón a Dios y que tenía ansias de conocer más y más la palabra. Pero Pablo también habla en Efesios 4:18 de estos ciegos espirituales. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por tanto, hermanos, el contraste, qué grande es el contraste entre quienes son buenos receptores del conocimiento de Dios y de la verdad, y quienes niegan a Cristo y tienen los ojos sellados, son ciegos, no ven, no comprenden por qué hay que alabar a Dios.
estos anticristo errando el camino tampoco pueden conocer al Padre. El versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El que conocía a Cristo, el que conocía a Jesús, el que escuchaba las palabras de Jesús, también estaba conociendo al Padre. No todos los discípulos habían entendido tampoco esta verdad. En Juan 14, verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le responde ahí a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Y esto es lo que habla Juan a los santos en el versículo 23. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ver a Cristo, hermanos, es confesar con fe. Conocer al Hijo y conocer al Padre es confesar a Cristo con fe, es recibirle por fe en nuestro corazón. Y ese acto de fe nos va a llevar a conocer a Dios, a recibir también la plenitud del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla ahí en Efesios 3, 20, 19, dice, para que conozcáis el amor de Dios y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y también le escribe Pablo a los hermanos de Colosas explicando bien esta verdad de que el conocer a Cristo nos va a llevar a conocer y a ser llenos de la plenitud de Dios. Noten en Colosenses 2:9 dice, porque Él habita corporalmente en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, verso 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si tenemos a Cristo, estamos completos. No necesitamos nada más, hermanos. Solo necesitaremos crecer en Él, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ser buenos receptores de la verdad, o receptores y halladores de este tesoro hermoso. Abrir nuestros ojos espirituales a la verdad del Evangelio, para proclamarlo, para llevarlo a quienes están cegados por el enemigo. Eso es el tener una buena vista espiritual. El puritano Jonathan Edwards, un famoso predicador inglés de principios del siglo XVIII, dice lo siguiente en uno de sus mensajes. Por favor, hermanos, escuchen esto. Dice Jonathan Edwards, el redimido tiene todo su bien objetivo en Dios. Dios mismo es el gran bien que la redención les lleva a poseer y disfrutar. Él es el bien mayor y la suma de todo lo bueno que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos, es la porción de sus almas. Dios es su riqueza, su tesoro, su comida, su vida, su morada, su adorno y su diadema, así como su honor y gloria eterna. No tienen a ningún otro en el cielo sino a Dios. El Señor es la luz de la Jerusalén celestial y el río de agua viva que corre, así como el árbol de la vida que crece en medio del paraíso de Dios. Las excelencias gloriosas y la belleza de Dios serán lo que ocupe la mente de los santos en el cielo, ¿cierto? Se supone. Y el amor de Dios será su eterno deleite. Los ángeles y de otros redimidos. Pero aquello en lo que se deleitarán será lo que de Dios se refleje en ellos. Y esto, hermanos, no es un gran misterio que solamente Jonathan Edwards lo comprendió, sino que también lo confirma la palabra. Si alguien tiene tiempo después puede ver en Daniel capítulo 12 que habla de este resplandor especial que tendrán los redimidos cuando estemos en gloria. Hermoso. Son cosas que pueden alentarnos.
Pero no debemos esperar tampoco, hermanos, llegar al cielo para reflejar al Señor en nuestras vidas, en nuestro testimonio diario. No tenemos que esperar el llegar al cielo para eso. En nuestro testimonio de vida, si somos buscadores y buenos receptores de la verdad de Cristo, estamos llamados también a compartir el amor de Dios, el mensaje de Cristo, todo lo que sabemos de las Escrituras. Estamos llamados a compartirlo, a vivirlo, a hacerlo vida. Y en medio de un mundo que también hoy va cayendo a full en medio de la inmoralidad, en medio de los valores perdidos. Hoy cuando predomina el materialismo, el individualismo, el aislamiento de las personas, y esto que está ahora acrecentado con esta pandemia. Las personas se han aislado, las personas no quieren compartir, no te quieren saludar, no te quieren escuchar, no te quieren abrazar, no quieren oír. Que el Señor nos ayude a poder llegar a estas personas. Pero el mundo está absorto, está envuelto en todas estas cosas. Hay materialismo, hay indiferencia, hay liviandad, superficialidad, el relativismo de los valores trastocados, cambiados. Sin embargo, debemos ser luz a las naciones, hermanos. Es difícil, sí, pero recuerde que Pablo, cuando le pide a los hermanos de Éfeso ser luz, les dice, ahora soy luz en el Señor. Noten esto, ahora soy luz en el Señor. Somos llamados a ser luz, pero estando en Cristo. En Él, solamente en Cristo, la salvación la tenemos en Cristo, la vida abundante la tenemos en Él, y solamente en Él se encuentran todas las cosas de la vida y la piedad que nos han sido dadas también, como dice Pedro, por su divino poder y excelencia. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias, que en tu inmenso amor nos hayas legado tu palabra santa, nos hayas dado el privilegio de conocer todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Y, Señor, que en tus misericordias también, a nosotros que éramos perdidos, que estábamos muertos en pecados, nos hayas permitido llegar a tu luz inefable, y llegar también a la luz de tu palabra. Sabemos que ella es tu voz, sabemos que ella es poder de Dios tuyo. Padre, ayúdanos para vivir conforme a lo que en ella hay, a lo que ella nos habla. Y no solamente tenerlo como conocimiento, sino que pueda ser sustanciado en nuestra vida, en nuestro accionar, en que podamos dar frutos dignos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te alabamos, Señor, damos gloria a tu nombre, porque nos has salvado, nos has redimido, y podemos también alabarte en todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.